Pero bueno, a continuación vamos a tener con nosotros a... Preséntala vos, Pablito, por favor. Bueno, es un placer para mí tenerla a Nancy Cortés, intérprete en lengua de señas. Ella es la intérprete oficial de la legislatura y obviamente una persona muy comprometida con las personas hipoacúsicas en la provincia de Mendoza. Y alguien quien, junto a Luis Battistelli, que es obviamente hipoacúsico, pero un referente también, supieron dar el primer paso para que lo que hoy vemos como la causa próbolo esté en juicio, y obviamente un sector, o por lo menos los curas, estas personas no gratas, estén hoy condenados. Y bueno, estamos en comunicación con Nancy Cortés. Nancy Cortés, Pablo Núñez y Daniel Palacio te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Nancy. Muchos éxitos en esta nueva etapa. Bueno, gracias, Nancy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Tenés mucha actividad en el día, teniendo. Así es. ¿Qué significa para vos convivir, porque convivís de alguna manera, con el mundo de la hipoacusia, ¿no? Con ese mundo tan complejo y a veces tan difícil que los que no somos hipoacúsicos los comprendamos y los incluyamos, ¿no? Y los integremos al día a día de toda la sociedad. Bueno, le estaba escuchando en su comienzo cuando dijo lengua de señas, y eso ya es algo muy positivo, porque las personas dicen lenguaje, y lenguaje es la capacidad que tienen todas las personas de aprender algo, ¿sí? Es innato. Entonces esto es una lengua, que significa que es un idioma que se habla en Argentina, otro idioma se habla en Chile. O sea, la lengua de señas no es universal, cada país tiene su lengua. Y convivir con las personas sordas es un mundo de silencio, de marginación, de incomprensión, de falta de accesibilidad. Hay muchas barreras en la comunicación. Entonces, al conocerlos, al comenzar yo mis estudios en lengua de señas hace muchos años, empecé a darme cuenta de lo que era justamente el escuchar y el no escuchar. Un canto de un pájaro sobre un árbol, los datos que me llegaban de mi entorno, todas esas cosas que a lo mejor un petardo, una ambulancia que viene, que la sentimos a las 2 cuadras, un avión que pasa, que uno siente el motor, todas esas cosas que uno está acostumbrado, ese mundo sordo no lo tiene. Ver la televisión sin sonido, que me hacía ver el profesor Luis, que justamente Luis Battistelli es mi profesor, ver las noticias sin sonido, leer algunos títulos que me daban la pauta de qué es lo que podía pasar, ver películas sin sonido, ver las novelas sin sonido, yo decía, y las propagandas que en aquellos años eran interesantes porque había una prevención para evitar el cólera. Entonces yo decía, pero ¿cómo entonces las personas sordas no escuchan, no está el texto, no está subtitulado? Bueno, entonces todo eso empezó en mí a empezar a colocarme en este mundo de silencio. Y el término de persona sorda, que así se le debe llamar, persona sorda, no persona hipoacúsica. La hipoacusia sería como el grado de pérdida. No hay que tener temor de decir personas con discapacidad y personas sordas, personas ciegas. Ya no se dice capacidades especiales, que es diferente, que es un angelito, no, son personas con discapacidad. Esa nueva terminología, ellos se juntaron, la ONU lo juntó por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, nosotros tenemos la Convención de los Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Hace muchos años. Pero se tuvo que crear una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad porque realmente ellos estaban invisibilizados.
Dijeron, ¿y nosotros dónde estamos? ¿Tendríamos que estar ahí? Sí, pero ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo? Entonces se produjo esto en la ONU y dijeron, bueno, a ver, vamos a llamar a toda la gente, que eso es lo que hay que hacer. Lo primero, si vamos a hablar de personas sordas, bueno, y tenemos que hacer alguna ley, algún proyecto, bueno, vamos a llamarlos y preguntarles qué necesitan. No que, se me ocurrió hacer algo porque yo vi, yo pienso. No. Entonces, siempre respetar a la persona con discapacidad. Llamarlo, ¿qué necesitan? Y ahí proyectar o hacer un anteproyecto de ley. ¿Entiendes? Claro. Eso hizo la ONU. Vengan, ¿qué necesitan? 123 artículos surgieron de esa convención. Y también la sanción, si no cumplen los estados. Entonces, 2006 estamos hablando. Argentina dijo, bueno, nosotros queremos la convención, vamos a decir que sí, y fue ley en Argentina en el año 2008. Y desde ahí empezamos con esta nueva etapa y esta nueva forma de ver la discapacidad, que no por lo que le falta, sino por lo que tiene, por lo que lo potencial. Y ahí fueron cambios paradigmas. Así que bueno, ha sido un proceso largo, de muchos años en mi caso, pero siempre llegando y pidiendo más, porque esto no termina. O sea, la ley se hace, acá en Mendoza, por ejemplo, tenemos la ley 7393 del año 2005, recién promulgada, reglamentada, mejor dicho, reglamentada en el año 2012. Todavía no se puede cumplir. Entonces, hay leyes en Mendoza muy buenas para la comunidad sorda, porque hemos trabajado juntos y junto a otras instituciones, pero todavía no se pueden cumplir. Nancy, entonces, todavía falta, todavía hay que continuar. Y ahora las personas sordas dicen, bueno, han reconocido también ellos que tienen su lengua, gracias a la convención, que tienen sus derechos, que ellos pueden hacer muchas cosas, que pueden trabajar, que pueden estudiar, pero todavía está la limitación de la accesibilidad, todavía están esas barreras que hay que abrir. Claro. En especial en la comunidad sorda, estoy hablando yo, que es la que más conozco. Nancy, ¿qué implicó para vos y qué implicó también para la comunidad sorda, porque vos estás en permanente contacto con ellos, la causa Próbolo o el caso Próbolo? Bueno, lo del caso Próbolo yo no puedo hablar nada al respecto. Te agradecería otra pregunta, yo te contesto. Quiero, recién nombraste una ley, diste, y por ahí la gente desconoce de qué se trata la ley. ¿Podés comentarla de qué se trata y la importancia que tiene? Sí, perfecto. Bueno, la reglamentación de la ley, como habían pasado muchos años, 7, desde que se hizo ley hasta que se reglamentó, en esos 7 años los artículos, algunos habían quedado obsoletos ya, porque en la ley decíamos que se forme un registro de intérpretes o de estudiantes o de personas que supieran lengua de señas. Cuando hasta el año 2012 pasaron 7 años que ya nosotros fuimos a la facultad, ya nos recibimos, entonces esos articulados quedaron ya estipulados en desuso y quedó el intérprete de lengua de señas ya fijo en la parte de la reglamentación. Lo más importante de la reglamentación, pensando en las personas sordas, sería la siguiente. Dice que en las escuelas primarias, con alumnos sordos, que son 9 en Mendoza, tiene que estar el maestro o el profesor de mi grado y un referente sordo. Un referente sordo, que tiene que ser una persona sorda, idónea en lengua de señas, con un secundario cumplido como mínimo, ¿sí? Como mínimo. En la escuela primaria. Y el intérprete de lengua de señas para la reunión de padres y los actos escolares. Pasando al segundo, en la secundaria, terminando su primaria, pasando a su secundaria, ahí sí tendría que tener, dice la ley, un intérprete de lengua de señas en el curso, y así en un terciario. Pero lo importante, lo básico, lo primero, es que tiene que haber en la escuela primaria una persona sorda, junto a la maestra.
porque es como si nosotros estuviéramos viviendo no sé, en Rusia, por ejemplo. Todo el mundo habla ruso, yo algo de ruso sé, algo entiendo, algo puedo escribir, pero todo no lo entiendo. Claro, no es porque no tenga mi capacidad intelectual bien, es que no entiendo el idioma. Entonces, si viene alguien y me traduce, me interpreta lo que está diciendo la profesora en ruso, yo digo, ay, buenísimo, lo voy a entender y lo puedo aplicar. Entonces, falta todavía ese clic, esa vuelta, ese bueno, pongamos en la escuela de sordos a sordos que sean referentes de los chicos. ¿Y por qué no se cumple con la ley? El alumno va a hacer lo que él le diga y como él lo cuente. Y gracias a la lengua de señas se puede empezar a entender la escritura, y se puede, a los que tienen restos auditivos, poder pronunciar. ¿Y por qué no se cumple con la ley, Nancy? Ay, Dios, yo a veces digo que falta... Porque la ley está reglamentada. Sí, por supuesto. O sea que tendría que haber sido de aplicación inmediata en su momento, a partir de ahí para adelante, aplicarse esta ley. Y llevamos, ¿cuánto? 9 años sin aplicación. Sí, exactamente. Digo siempre que falta gente que diga, bueno, nos sentamos a trabajar con la comunidad sorda, nos sentamos a escucharlos y a ver cómo podemos comenzar. Por ejemplo, yo entiendo que para estar frente a alumnos tiene que haber una didáctica, tiene que haber algo que se le tiene que enseñar a la persona sorda. Entonces, para prepararlos para una educación así como se pide en la ley dice que tenga un secundario aprobado como mínimo, pero a mí me gustaría que ellos también se capacitaran, que tuvieran una didáctica, que tuvieran un poco más para estar parados frente al aula y poder enseñar también al lado de la maestra, porque ahí la que ordena, la que tiene la currícula escolar es la maestra, por supuesto. Él va a estar como si fuera un intérprete que le está interpretando al niño, al estudiante, lo que dice la maestra. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una universidad que tiene primaria, secundaria, terciaria y universidad dentro de un predio, es grande, se llama Gallaudet. Y allá los profesores son sordos, se van recibiendo y van actuando ya como maestros dentro de del mismo predio donde está la escuela primaria. En tiempos de pandemia me imagino que, o sea, la comunidad sorda no estuvo exenta, al contrario. Creo que debe haber estado metido en un problema, si bien ustedes llevaron acciones a través, o sea, de la tecnología de la comunicación vía telefónica. Pero hay un proyecto de ley en la legislatura que le presentó en su momento el diputado Gustavo Mastruc, que es para que haya un intérprete en lengua de señas en los hospitales. Porque se da el caso de que van, en muchos casos, personas sordas a los hospitales y se encuentran que no pueden comunicar su dolencia. ¿Cómo vivió la comunidad sorda, las personas sordas, este tiempo de pandemia? Sí, angustiada como antes, como sin pandemia, porque es muy correcto lo que usted dice en el hospital. Hemos tenido casos donde los chicos han ido al hospital y le señan la panza y hasta le pueden hacer otra cosa que nada que ver, o le señan el oído y puede ser que le duela o solamente que algo le moleste. Ni le digo el oculista, bueno, todo eso es muy... o van con la familia, o los que ya son mayores no van, o no está la accesibilidad. Y sí tendría que haber intérpretes en los municipios, en los hospitales, en las comisarías, en las reparticiones públicas. Hay leyes, hay una ley que salió hace muy poco, en el 2016 o 2015, donde dice que las oficinas de administración tienen que aprender lengua de señas. La gente tiene que aprender lengua de señas. Claro, porque no podés dejar aislado a personas que más allá de no poder comunicarse de manera oral,
tienen las necesidades de cualquier ciudadano. O sea, eso es algo fundamental y por ahí uno no lo entiende, sinceramente no lo entiende. Nancy, terrible. Si usted se pone a pensar que usted está en Rusia y quiere ir al hospital y habla español, hágase entender, que le entienda. A ver si no hay un traductor ahí que le diga, no le van a hacer cualquier cosa. Claro. Es lo mismo, porque falla el idioma, falla la comunicación. Nancy, ¿es verdad que hay un gran índice de analfabetismo en la comunidad sorda? Sí, es verdad, es verdad porque yo que soy intérprete en una escuela secundaria, recuerdo cuando vienen los chicos, tenemos que tener un nivel, un año más como nivelación, porque realmente llegan a la escuela con toda la buena voluntad de las maestras que están preparadas para oralizarlos, para que los chicos hablen, para que los chicos pronuncien, para que los chicos entiendan. Un gran esfuerzo de la escuela, pero al no haber señas, los chicos pueden escribir cordero, pueden hasta pronunciarlo con dificultad, pero usted le pregunta qué significa esa palabra y le dicen no sé. No sé. Entonces, esto como se llama, no sé. Esto como se llama, no sé. Sí lo que es, para qué se usa, pero no sé cómo se llama. Si no sé cómo se llama, no lo puedo escribir, no lo puedo leer y menos lo voy a poder pronunciar. Es muy complejo, pero yo creo que la solución está ahí en la escuela. En la escuela, en este referente sordo, en esta persona que le va a dar las herramientas para que ese mundo de palabras y de significado y significantes tengan una lógica, que ellos puedan tomar esa palabra y aunque no la puedan pronunciar, y la sepan escribir, que la sepan leer, que se puedan comunicar. Nancy, en el país, obviamente, incluso acá en Mendoza, sobran las leyes que protegen o normas administrativas incluso. Hace muy poco tiempo el Banco Central sacó una norma donde por un lado esa disposición hacía referencia al tema de la lengua de señas y la implementación de lengua de señas en las entidades bancarias, ¿sí? Al día de hoy no hay ningún banco que contenga o que tenga lengua de señas, pero sí hay muchas personas sordas que van a cobrar un banco y se encuentran con otra vez la misma problemática de no saber qué hacer. ¿Crees que es urgente sentarse entre la comunidad sorda y en Mendoza la asociación bancaria porque ellos tienen los fondos suficientes para poder implementarlo y que implementen de una vez o hagan un sistema para que las personas sordas que van al banco puedan hacerse entender? Lógico. Todo es capacitación. Hay que capacitar a las personas para que puedan... una capacitación básica, tampoco le estoy diciendo que van a ser intérpretes oficiales. No, capacitación básica de atención al público. Como que los atiendan a ellos. Capacitación en los hospitales. ¿Cómo puede ser que en una ambulancia se descompone, como pasó, descompuso una señora, suben a la ambulancia, le querían poner algo, pero claro, no le pueden poner nada si no sabe si la señora es alérgica a la penicilina o algo. Entonces no hay comunicación entre la paciente o el paciente y la persona que hasta le puede salvar la vida en ese momento. Entonces, capacitaciones básicas, materia de lengua de señas en la universidad. Como una materia más. Muy bueno. Como una materia más. Una materia en la universidad. Exacto. Aunque sea un año. Exacto. Un año completo, 2 cuatrimestres, para que sea, aunque sean algo básico. Bueno, con la capacitación creo que sí, en los bancos sería muy interesante. Bancos, hospitales. Muchas personas sordas que trabajan en banco. En Banco Nación hay muchas, conozco muchos. En la Valle había varias personas, pero por eso, o sea, también está el compromiso de la asociación bancaria, que es quienes los nuclean y quienes disponen de los fondos para llevar a cabo lo que tienen que llevar. Porque capacitación, exactamente, porque a veces se politiza todo y gastan y hablan de otras cosas pero las cosas importantes también pasan por acá, y una persona sorda
es un usuario, un consumidor diario de todo lo que somos nosotros. Ellos en la misma medida, nada más que con una sola diferencia, se comunican a través de la lengua de señas. Nancy, muchas gracias por tu aporte al programa, por estar, y seguramente te volveremos a tener, porque esto es para seguirlo de cerca y sí, para que estemos al tanto y bueno, y poder poner un granito de arena a esa situación que no merece dilaciones. Así que muchísimas gracias, Nancy. Y recordar que ellos son un mendocino más. Exactamente. Es un ciudadano más, una persona más de nuestra Mendoza. Exactamente. Que es parte del pueblo y también necesita estar informado como todos nosotros. Y que vota. Uno se le pregunta, ¿por quién vas a votar? Y por el más lindo. Bonito. Nancy, una consulta. También en campañas políticas, justamente dar para que ellos tengan la decisión. Exacto. De como cualquier persona, de decidir íntimamente por quien lo represente. Exacto. Nancy, me llegan mensajes de los oyentes. Uno me dice, ¿dónde se puede aprender lenguaje de señas? Lengua de señas al lenguaje le han puesto. Lengua de señas en nuestra provincia. Me gustaría ser docente auxiliar, Verónica de Capital. Ah, Verónica, qué bueno, qué bueno. Bueno, acá en la legislatura vamos a comenzar ya con el curso de lengua de señas, y podría entrar en la página de la legislatura. Yo no sé si ahora hay cupos realmente. Y si no, pásenle en mi celular y puedo indicarle algunos otros 2 lugares. Bien. Puede ser también en la municipalidad de la capital, puede ser también en Gilsa, que es la Asociación de Sordos de Mendoza, que está en Godoy Cruz, y que otro lugar, también en el instituto, en un IES, Patria Grande. Hay varios lugares. Muy bien. Algunos se pagan, otros son gratuitos. Bien. Pero hay lugares, y lo importante es que tomen un curso donde hay gente idónea para eso, ¿sí? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Le quiero decir, una persona sorda, sí, que es el que da el curso, que es el que da la lengua, y por supuesto el intérprete. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias por tu comentario y por los datos que nos acabas de dejar. Realmente una nota me encantó. Excelente. Igualmente. Muchas gracias por hacer visible todo esto que está todavía bastante invisibilizado en la sociedad. A vos, Nancy. Abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Con nosotros estuvo Nancy Cortés, intérprete de lenguaje de señas. Lengua de señas. Lengua de señas.